Despeñario. Ayotzinapa. Localidad del estado de Guerrero, en donde terminó formalmente el Salvar a México y comenzó el Sálvese quien pueda. What the fuck? Cervantes Raúl, extitular de la PGR, cuyo único logro fue evitar pagar la tenencia de su Ferrari. Dejé lista la investigación de Odebrecht. Ya solo falta darle carpetazo. Murillo Karam Jesús, ingenioso integrante del gobierno mexicano, creador de inolvidables éxitos sexenales como La Verdad Histórica y Ya me cansé. Lo que sí es una verdad histórica incuestionable es nuestra impunidad. Duarte Javier, estrella refulgente del nuevo PRI que actualmente despacha en un reclusorio de la Ciudad de México. México, país que alguna vez, cuando todavía no se había desmantelado, fue un estado fallido. Oye, ¿y Pepe? Ahí va. ¿Ya? ¿Mejor? Ya iba a venir hoy, pero todavía no se siente muy bien. Está malito. Le mandamos saludos. Para el próximo programa esperemos que ya esté aquí. Yo creo que sí, ya va a estar aquí. Oye, ¿ya viste cómo está la banda de Histérica con lo que se acaba de anunciar ahorita del Plan de Seguridad Nacional? Ay, mano, hay una histeria. Mientras más se acerca el 1 de diciembre, hay una histeria que francamente me divierte, pero luego ya me fastidia. Sí, ¿no? Porque aparte se concentran en una sola Bueno, es cosa. que yo veo que este plan tiene 8 puntos. Exacto. No uno. Y agarran uno. Y yo creo que pues, luego la gente ni leyó los 8 puntos o no se enteran. Pues basta con buscarlos en internet, ahí están. Oye, pero yo creo que no hay nada mejor que preguntarle a un experto, a alguien que nos pueda explicar más o menos todo este rollo, ¿no? Yo sé quién tienes en mente, me parece perfecto. Vamos a decirle a Vero, ¿no? Vero, ¿puedes decirle al invitado que se puede acercar? Ándale. Sí, no lo veo todavía. ¿Está detrás de dónde? No, ya ahí está, ya lo vimos. Ahí está Jesús Ramírez. Buena tarde. Maestrísimo. ¿Qué dicen? Bienvenidísimo. Siempre haciendo homenajes a los moneros que vienen vestidos de negro, como Helio Flores. Como el hombre de negro. Por favor, maestro, te quiero obsequiar primero que nada este librito que ya salió del horno, que es el resumen. Yo pensé que era el pequeño despeñadero, pero pues más o menos. Más o menos lo mismo. Ilustrado. Jesús Ramírez Cuevas. Te robamos a López Obrador unos minutitos. Muy bien. Ya van a mandar por ti porque te necesitan allá. Oye, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme y a este gran programa. Gracias. De la televisión pública. Exactamente. Mira que cuesta trabajo tener espacios así. Va a haber muchos más en el próximo gobierno para que vamos mitigando las histerias. Sí, porque de eso se trata. Oye, bueno, es que te toca a ti lidiar con la tergiversación, la desinformación, la mala fe y toda esa histeria que se ha desatado, que se desata todos los días por cualquier cosa que hace o dice López Obrador. ¿Cómo vas a lidiar con eso? Bueno, más bien eso se lo tiene que preguntar la sociedad mexicana. ¿Cómo va a lidiar con estrategias informativas y desinformativas que dejan la esencia a un lado y se van sobre la forma o sobre cosas que no son verdad? Ya lo vimos en Brasil. En Brasil la campaña electoral fue centralmente fake news, ataques, descalificaciones y polarización. Entonces también son estrategias que impiden la comunicación entre la sociedad, entre los actores políticos y en ese caso pues un gobierno progresista. Sí enfrentamos esa realidad, pero bueno, yo creo que un elemento central es la información, hablar con la verdad. La verdad es la gran vacuna contra estas campañas que debilitan la democracia, porque la democracia es información, libre deliberación y participación más o menos colectiva en las decisiones. Oye, pues es que parece que tendrías que clonarte, porque hay un montón de cosas que explicar, hay un montón de dudas, o por lo menos
algo que también vemos es que se están abonando dudas torpes, tontas, desinformadas, histéricas, ¿no? Como bien lo decimos. Bueno, porque ahora estamos viendo que quieren aplicar lo que no aplicaron a la administración saliente ni a los gobiernos pasados. Estado de Derecho, democracia de veras, defensa de los derechos indígenas, de las mujeres, ahora sí manifiestos de impacto ambiental para el Tren Maya, pero no lo pidieron para el de Texcoco, para el aeropuerto. En fin, hay como una doble moral que ahora, qué bueno que haya un espíritu crítico, qué bueno que se tenga en cuenta la Constitución ahora sí, pero ahora les molesta que se tome en cuenta a la gente para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, vamos a nuevos tiempos, estamos viviendo nuevos tiempos también del periodismo. A ustedes deben haber una sección de futurología, porque llevamos 6 meses de periodismo futurológico, hablando de lo que va a ocurrir, de lo que va a pasar. Entonces es un poco extraño que no hablemos de hechos, sino de presupuestos. De presupuestos, sí, básicamente se trata de histeria con base en prejuicios. Oye, pero aprovechando que estás aquí, Jesús, hay un tema muy importante. Se acaba de dar a conocer el plan de seguridad del nuevo gobierno. Y yo creo que inmediatamente empezó la desinformación y tal. Y la histeria recalca el tema de que es militarización. Nunca reclamaron que Calderón y Peña Nieto militarizaran el país. El país está militarizado, pero ahora se quejan de que se va a militarizar. ¿Ese plan contempla militarizar el país? ¿Es así? Bueno, yo espero que las voces que ahora están cuestionando la estrategia de paz del próximo gobierno, pues sean consistentes, sean hecho la crítica puntual a la estrategia de guerra de Calderón que siguió Peña Nieto. Esta no es una estrategia de guerra. En primer lugar, se trata de una estrategia de paz. En segundo lugar, cuenta con la participación de los ciudadanos. En tercer lugar, todas las acciones y todo lo que se está pensando para atender un asunto que además de interés público, que es garantizar la seguridad de la gente, se va a hacer con respeto a los derechos humanos, se va a hacer con observación. Aquí no va a haber más tlatlayas, ni más tanguatos, ni expresiones de crímenes o sospechas de crímenes de Estado, como en el caso de Ayotzinapa. Aquí está pidiéndose y todo el mundo ve el punto donde quiere, pero no lee el final del documento donde se dice todas estas acciones van a contar con la participación de las Naciones Unidas, el reconocer a la Corte Penal Internacional como parte del proceso jurídico mexicano, que en caso de crímenes de lesa humanidad, en caso de violaciones sistemáticas de derechos humanos, nosotros estamos reconociendo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que no haya impunidad. Puede ser que algún elemento o algún oficial o alguien cometa una violación a los derechos humanos, pero va a ser sancionada. Aquí la diferencia es que estamos haciéndonos cargo de una crisis que estamos heredando, que además quienes están haciendo la histeria de la militarización, que le pregunten a la gente que vive en Nuevo Laredo, que le pregunten a la gente que vive en Guerrero, donde hay crisis de seguridad real, donde no hay autoridad, donde las fuerzas policíacas no garantizan ni la seguridad ni la integridad de la gente. Ahí el problema que tenemos es que no tenemos policías. Las policías están infiltradas, las policías se han corrompido o se han debilitado. Entonces, ¿con qué fuerza vas a garantizar una de las principales exigencias hoy de los ciudadanos, que es la seguridad? Pues tienes que echar mano de lo que hay en el marco del respeto a la Constitución y de los derechos humanos. Creo que no estamos inventando, estamos intentando construir una salida racional a una situación irracional de tanta inseguridad y violencia que está amenazando no solo la integridad de las personas, la economía, la estabilidad nacional. Entonces, sí es un asunto muy grave y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Estamos obligados a dar una respuesta a toda la situación de violencia, de los miles de desaparecidos, de la cantidad de 250,000 muertos, que es el resultado de eso. No queremos más muertos, no queremos más desaparecidos. Y el próximo gobierno está obligado a dar una respuesta puntual a todo esto, y esta es la salida que se está encontrando, darle digamos, un marco legal y a una fuerza policial, porque está integrada por policías militares, policías navales, pero son policías, tienen formación policíaca. Sí hay un tema de la eficacia en términos de la estrategia castrense, pero pues este es un asunto transitorio en lo que recuperamos las capacidades institucionales y civiles de poder garantizar la seguridad. A mí me gustó mucho lo que dijo López Obrador con respecto a lo que es la política, que es la elección entre inconvenientes. Y en este caso, a mí me queda muy claro que no les queda de otra, es lo que hay.
Creo que el asunto de los derechos humanos en la formación del ejército, de la marina y todo esto es un tema que habrá que prestarle muchísima atención. Pero te invito a que despuesito del corte lo sigamos platicando porque sí es un tema que creo que debe quedar claro. Así que no se vayan, ahorita regresamos después del corte. Las evidencias científicas apuntan a que la banca nació en Mesopotamia, unos 2000 años antes de Cristo, cuando unos fenicios abusados comenzaron a hacer préstamos de granos a los agricultores, a los que después les cobraban en especie y con intereses. Sin embargo, hay teorías que sostienen que en realidad los primeros movimientos bancarios ocurrieron mucho antes en África, cuando un grupo de neandertales expulsó de sus cuevas a otro grupo más débil de homínidos por haberse atrasado en el pago de sus hipotecas. Sea cual sea la verdad sobre el origen de la banca, el hecho es que los banqueros han existido desde hace mucho tiempo y el negocio de prestar dinero y cobrarlo de vuelta con intereses nos parece a todos de lo más normal. La mecánica cuántica plantea, sin embargo, que lo que es normal en un universo no necesariamente lo es en los otros, y mucho menos si se trata de uno de los universos paranormales. En un universo normal, el negocio de los banqueros consiste en recibir el dinero de los ahorradores, guardarlo, pagarles un rendimiento más o menos razonable y prestar ese mismo dinero a quien lo solicite, obteniendo jugosos dividendos con los intereses. En los universos paranormales, sin embargo, el negocio de los banqueros no es un negocio, sino muchísimos. Captan el dinero de los ahorradores, les cobran comisiones por guardarles el dinero, les cobran comisiones por retirar el dinero, les cobran comisiones por preguntar por su dinero, les cobran comisiones por tener dinero en su cuenta, les cobran comisiones por no tener dinero en su cuenta, les cobran comisiones por usar un cajero automático, les cobran comisiones por todo, les cobran comisiones. En los universos normales, los bancos prestan dinero sin correr riesgos a los ciudadanos que pueden pagarlo de vuelta. En los universos paranormales, los bancos hacen préstamos al por mayor, sin medir el riesgo, hasta que estalla una crisis financiera y los ciudadanos tienen que rescatar al banco con el dinero de sus impuestos. En los universos normales, ante los abusos de los bancos, la gente prefiere guardar el dinero abajo del colchón. En los universos paranormales, hasta el colchón les fue embargado por el banco. En los universos normales, los representantes populares pueden fijar las reglas a los bancos y regular las comisiones que cobran a sus clientes. En los universos paranormales, si los representantes populares sugieren siquiera la posibilidad de regular a las instituciones financieras, los inversionistas se atacan, los mercados se colapsan y los capitalistas amenazan con el petate del muerto. En un universo normal, los muertos permanecen muertos. En los universos paranormales, hasta los muertos como Juan Gabriel amenazan con regresar del más allá. Pero bueno, mientras no nos cobren comisión por resurrección de estrellas de la farándula, apoyamos su retorno. Oye, Jesús, hay otro tema que yo creo que es interesante, pero también siento que se ha complicado. Porque nuevamente la tergiversación, la histeria mediática, pero además creo que no está bien explicado desde mi punto de vista, y es el tema de la constitución moral, ¿no? Causó confusión porque ¿cómo constitución va a sustituir a la constitución política? Y moral, ¿cómo que moral? O sea, inmediatamente lo asociaron con temas religiosos. Y oyendo a José Agustín Ortiz Pinchetti, vi que, y también lo publicaron en Regeneración, que está inspirado en la cartilla moral de Alfonso Reyes, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el sentido de esta constitución? La cartilla moral de Alfonso Reyes se creó para aplicarla en temas de alfabetización, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿cómo se pretende usar la constitución moral? ¿Quién la va a tener o cuál es la utilidad o el fin de esa constitución? Bueno, la discusión sobre los valores que constituyen una sociedad
la cultura que le da identidad y por la cual también convive, y ahora estamos hablando de diversidad cultural. Tenemos una crisis. ¿Cuáles son las causas de esa crisis? ¿Es solo económica? ¿Es solo una crisis del sistema político? ¿O tenemos una crisis más profunda? Wall Street Journal hablaba de crisis civilizatoria en México respecto a la violencia. Yo creo que estamos en un cambio global respecto a la crisis de un modelo y a la crisis de los valores que sustentan ese modelo. Entonces, encontrar una salida, un modelo alternativo, implica una reflexión profunda sobre la cultura, los valores y la moral. La moral son, digamos, aquellos valores que en la vida cotidiana nos llevan a interactuar o a tomar decisiones en términos sociales. Creo que es importante poner en perspectiva qué valores necesitamos para la nueva sociedad que queremos. Entonces hay que discutir, y a eso se refiere la constitución moral. Se le pone constitución moral un poco, para hablar en términos moneros, pues un poco para provocar un estado de ánimo, provocar una duda de por qué. Por supuesto, como ya lo estableció Rapé, no se trata de una constitución normativa ni jurídica, ni es obligatoria la observancia. Así como tampoco es obligatorio el humor involuntario que puede ocurrir en los funcionarios públicos de la próxima administración. No es obligatoria. Yo creo que de lo que se trata es de crear un marco y un debate sobre los valores. ¿Qué es más importante? ¿O cuáles son los valores que nos llevan a una nueva sociedad? Venimos de un prejuicio, el darwinismo social que sustenta el neoliberalismo, establece que la competencia y los más aptos son los únicos que deben merecer el éxito, la riqueza, el reconocimiento social. Y así está establecido, y los excluidos, los invisibles, los desechables de los que hablaba Bauman, pues están fuera porque no cumplen esos requisitos. Pero si ponemos en perspectiva las teorías que le dan origen a eso, que es Darwin nunca habló de eso. Darwin estableció que había situaciones que podían ayudar o que ayudan a las especies a sobrevivir. Pero hay un príncipe Kropotkin que hizo un debate con él en el siglo XIX que hablaba de la ayuda mutua. La ventaja comparativa de las especies para sobrevivir no es la competencia, es la ayuda, es la reciprocidad, es considerar que somos una comunidad, en el caso de la especie humana, que tenemos que ayudarnos y que lo que le pase a uno le afecta a los demás. Y entonces ponernos en estas reflexiones filosóficas de los valores, de las prácticas que nos pueden ayudar a tener una mejor sociedad, de eso se trata la constitución moral. ¿Por qué seguimos pensando de manera racista que lo indígena es bueno porque está en las pirámides, lo que ya pasó, el pasado esplendoroso de las civilizaciones y las artesanías? Pero los indígenas de hoy, pues se les sigue considerando un lastre para el país. Cuando en el caso de las comunidades indígenas, muchos de los valores que ahí sostienen la vida comunitaria han hecho la sobrevivencia de esas culturas que son una riqueza de México, las culturas vivas indígenas, las lenguas indígenas, tienen valores, la reciprocidad, la ayuda mutua, el tequio, la propia organización asamblearia para tomar decisiones. Todo eso hay que ponerlo en perspectiva y ver llegar a consensos. Se trata de debatir, discutir, reflexionar, es más un asunto de educación cívica y de construir, ahora sí que prácticas comunes para la nueva sociedad que necesitamos. Entonces, se podría decir que es la constitución moral es la contrapropuesta, por así decirlo, a la cultura del individualismo, del culto a la personalidad, al esfuerzo individual, al tema del liderazgo, los losers y los winners y todo eso. No se contraponen valores. Competencia puede tener un sentido, pero solo competencia genera desigualdad y exclusión. Entonces tienes que compensarlo con la ayuda, con la solidaridad, con ponerte en los zapatos del otro. Entonces creo que sí se trata más de encontrar puentes, vasos comunicantes y puentes entre los diferentes valores. Que no predomine el colectivismo sobre el individual. El individuo también tiene que tener su propio espacio, su propia intimidad, su reconocimiento. Pero dejar al individuo solo frente al mundo lo debilita, lo fragmenta, lo aísla. Entonces, para poder tener un individuo realmente íntegro, necesita de la comunidad. Y esas reflexiones es las que hay que hacer. Necesitamos en mercantilismo, reducir todo a una mercancía, desde el agua hasta la niña de tus ojos, o cualquier situación natural, o cualquier mercancía, cualquier elemento de la naturaleza, volverlo mercancía,
Puede ser que algunos sí, pero el agua no puede ser, por ejemplo, porque el agua es un valor de vida, sin el agua no hay vida. Entonces, si tú la conviertes en una mercancía, vas a generar una desigualdad porque vas a construir una relación económica que solo si tienes dinero puedes acceder al agua. Entonces, el derecho humano al agua debe ser garantizado. Entonces, tenemos que ver cuáles son nuestros comunes, es decir, los valores comunes, los recursos comunes que tenemos que cuidar todos porque son la base mínima de la existencia. Y cuáles son las cosas que se pueden, digamos, construir en otro tipo de relaciones económicas, pero no se trata de borrar unos, porque entonces sí entraríamos en un proceso de sustituir unos e imponer otros. No se trata de imponer ningún valor, sino de construir puentes entre los valores. ¿Tiene un valor el individualismo? Sí. La modernidad está construida sobre un desarrollo del individuo. La propia Constitución le reconoce el derecho a la personalidad, al desarrollo de la personalidad. Y bueno, es un derecho individual. Pero el individuo aislado no solo se fragmenta y se aísla, sino también impide que pueda participar en las decisiones. Para poder participar en las decisiones hay que organizarse. Hay que construir un punto de vista común y actuar frente a las instituciones. Esto lo van a permear también en las escuelas, en programas sociales. Sí, bueno, aquí lo que se trata es de hacer un debate en los medios de comunicación, en las escuelas, en los centros culturales, en las propias comunidades, para ir, pues, primero visibilizando los valores, visibilizando las diferencias que hay en cuanto a conceptos. En nuestro país es el tercer país con mayor diversidad cultural, entonces tenemos 68 lenguas, que son 68 maneras de entender el mundo, distintas al castellano y a la cultura occidental, y que significan también un valor, porque fueron la base de las grandes civilizaciones mexicanas. Entonces, ¿qué aporte cultural, civilizatorio tiene la milpa, por ejemplo? La milpa que se ha reducido a ser un policultivo. Bueno, ya ni siquiera eso, porque ahora ya con el maíz transgénico solo se quiere sembrar industrialmente, ¿no? Pero la milpa tiene un valor no solo de sobrevivencia y de adaptación de las especies en las regiones específicas y en las geografías. Es un sistema en el que las plantas se ayudan mutuamente. Los nutrientes que una necesita la aporta el otro para impedir que haya plagas. La calabaza, por ejemplo. Entonces, entre la calabaza, el chile, el quelite, el maíz, hay una interacción. De esa interacción también hay una metáfora civilizatoria, porque nadie puede construir la milpa solo. Necesitas de la comunidad, del apoyo mutuo. Y entonces esa milpa, la sobrevivencia de los pueblos originarios, llevó a la construcción de la comunidad. Entonces, a partir de esa relación se construye la comunidad. Y entonces, esa comunidad que tiene una base alimentaria, que es el maíz y la milpa, también tiene su correlato en la organización. Entonces, de las plantas, porque además hay una cosa muy importante para también parte de la reflexión, hay una relación biocultural. El hombre mesoamericano o la mujer mesoamericana hizo al maíz, pero el maíz también hizo al hombre. Y el maíz se hizo en la milpa. Entonces, esa construcción cultural de los valores comunitarios, de la reciprocidad, la ayuda mutua, vienen de ese origen. Entonces, rescatar esa metáfora civilizatoria, esa tecnología que aportaron las grandes civilizaciones mexicanas, ahora nos abre la luz a nuevas formas y prácticas antiguas en la actualidad que nos pueden ayudar a salir de la crisis de humanidad, de la crisis de seguridad, la crisis económica y por supuesto hasta de gobierno, porque aquí el elemento político que viene a complementar la democracia representativa es la democracia comunitaria. Como diría Luis Villoro, es el republicanismo comunitario que nos hace falta y que ha sido negado por tanto tiempo. Oye, antes de concluir esto, hay un tema que a mí me intriga. Yo siento que López Obrador, cambiando de tema, tiene una conexión muy directa con la gente, ¿no? Él se comunica con la gente y la gente lo entiende sin problemas. Pero yo siento que los medios, que es tu área, no lo entienden. Y vamos, hasta me incluyo, los que trabajamos en los medios nos cuesta descifrarlo. Y tú estás ahí, eres como la bisagra entre él y los medios. Pero los medios son importantes finalmente, ¿no? Es importante que los medios empiecen a entender para dónde va la cosa, porque yo siento que todo el mundo está dando palos de ciego en columnas, en cartones, en artículos, en 8 columnas, en todo. ¿No tienes esa impresión? Espérame, exactamente, para que la gente se quede picada, porque vamos a tener el pilón web ahorita en YouTube.
nos despedimos de este programa en tiempo aire porque exactamente nos acaban de dar la guillotina. No se vayan, recuerde que tenemos el programa el próximo domingo, se repite el martes a las 8:30, pero no se vaya, seguimos platicando, por favor, ahorita que nos contestes. Señores, adiós a ustedes y los que tienen YouTube, ya saben, conéctense. Ya, regresamos, estamos en YouTube y ahora sí. Repito la pregunta. No. No, bueno, va a seguir, es continuidad, ¿no? Mira, ¿qué te puedo decir? Hoy sin los medios no hay sociedad, entonces no solo son importantes, son un espacio privilegiado también para la construcción de las subjetividades y de las políticas públicas y del reconocimiento de estas por la sociedad. Entonces, efectivamente Andrés Manuel tiene no solo una conexión con el pueblo, lo que se conoce como pueblo, la sociedad, la gente, tienen conocimiento del país, que ni los medios tienen, ni los actores políticos, ni los académicos. Porque luego ahora el conocimiento académico se ha vuelto más fragmentado, pero entonces conocer las realidades, y elitista, por supuesto, conocer a las personas hasta por su nombre, y la historia de sus familias, de las regiones, qué se produce, qué problemas hay, porque es la persona que ha recorrido todos los rincones de México y saluda a la gente porque la conoce, porque ha estado varias veces en municipios nunca visitados por ningún gobernante, ya no digas presidente, ningún gobernante, ni hasta los presidentes municipales, hay comunidades abandonadas que no visitan. Entonces, ese conocimiento, ese acercamiento, pues le da una ventaja frente a los demás. Evidentemente, aquí el tema es cómo logramos este puente que él tiene de conexión directa con la gente y respecto a sus propuestas, con la sociedad informada, con los académicos, con el Círculo Rojo, que puedan, digamos, tener esta traducción de las propuestas, pues a su lenguaje apropiado. Ya sí, entonces ya hablamos de diversidad cultural, así como a los pueblos y comunidades indígenas hay que comunicar acorde con su visión y su cultura, sus palabras, pues también a la clase media hay que hablar con sus palabras, al sector empresarial hay que hablar en sus términos para que entiendan, a los tecnócratas pues hay que usar sus términos para que no se angustien tanto con el cambio de las políticas. Nunca más, por lo menos en este gobierno, no va a haber esta tecnocracia que ha impuesto a la sociedad un sacrificio económico y de todo tipo, sin siquiera preguntarle. Entonces, sí se trata de también construir una riqueza comunicacional y además pues dejar de tener esta visión unilateral de la comunicación, ¿no? Tal parece que los medios son como el magnavoz del gobierno y entonces a través de él llega, ¿no? También es donde uno recupera y recoge las preocupaciones, las observaciones, es la deliberación pública, ¿no? Entonces, tener capacidad no solo a través de las redes, sino a través de los propios medios, de tener esta comunicación bidireccional o multidireccional. Entonces ahí sí hay que, y digamos, pues como ahora se habla de segmentación de públicos, de ser más específicos, pues tendremos que adaptar también, digamos, el lenguaje del gobierno para que sea asequible y entendible para todos los públicos. Oye, Jesús, yo estoy viendo una tremenda y asombrosa salud emocional de muchos de ustedes y que creo que se están enfrentando con todo lo contrario. Precisamente prejuicios, histeria, que quieren hacer colectiva y que lamentablemente muchas veces sí lo es. ¿Cómo poder entender la nueva dinámica comunicativa, gubernamental? Yo siento que más que un título como de quién manda aquí es el arte de la guerra. Yo estoy viendo en verdad una estrategia que muy poca gente está entendiendo, de que se está moviendo una ficha, un peón, un alfil, un movimiento, y la gente se vuelve loca por ese movimiento, pero no están viendo los 5 pasos adelante. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, porque mucha de la crítica también tiene interés. O sea, hay grupos económicos, grupos políticos que no quieren el cambio y que a través de los medios y a través de la deliberación en las redes sociales, pues meten insidia. No quieren que haya un cambio, entonces cuestionan todo.
a veces sin argumentos, ¿sabes? Como decía Antonio, con puro prejuicio. Pero yo creo que efectivamente también hay estrategias de guerra de cuarta generación, donde los medios de comunicación, las redes sociales, el internet son centrales. Entonces aquí las noticias falsas, la llamada posverdad, que es la instalación de la mentira. Yo estoy en contra del concepto, para mí es mentira vil, pero ya instalada en el imaginario colectivo, nada más que dicho de manera elegante. Y luego pues tenemos de plano las estrategias de choque, ¿no? Para meter ruido y que no haya comunicación, que no se llegue el mensaje. En fin, entonces sí tenemos que enfrentar esta realidad, pero yo creo que no somos ingenuos, pero tenemos otros valores. No vamos a actuar con técnicas de guerra comunicacional, porque los fines y los medios sí son importantes. Muchas veces se justifican cualquier tipo de acción, cualquier tipo de violación a la ley, cualquier tipo de acciones inmorales o ilegales, por un fin bueno o por un fin colectivo. Y ahora, después de haber vivido el siglo XX y las atrocidades y las distopías autoritarias de la derecha y la izquierda, creo que queda claro que los medios importan y los medios determinan los fines. Entonces, si nosotros queremos una sociedad democrática, tenemos que usar medios democráticos. Si queremos una sociedad en paz, tenemos que construir la paz y no hacer la guerra para justificar la paz. Si queremos una sociedad incluyente, tenemos que construir un modelo económico de inclusión, no de dádivas, no de clientelismo, no de asistencialismo, no de un nuevo esclavismo donde no hay derechos y lo que hay son migajas de los salarios. Tenemos que redignificar la sociedad. Entonces, queremos una sociedad mejor, tenemos que construirla. Aquí la diferencia con los viejos relatos políticos que a veces los acotan con la palabra populismo o autoritarismo de viejo cuño, es que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador es profundamente democrático e incluyente y que en ese sentido vamos a utilizar herramientas de la democracia participativa, deliberativa, para ir construyendo eso y al mismo tiempo invitar a la población a formar parte de los proyectos del Tren Maya, del Istmo, de todos los proyectos de infraestructura y de obra pública. También se va a invitar a la gente a que decida cuáles son lo mejor para su región, para su pueblo, en función del alcance de los recursos. Esa es también una realidad. Quisiéramos realizar el sueño de todos los mexicanos de resolver todos los rezagos históricos, pero los recursos son limitados. Entonces, frente a eso hay que hablar con la verdad. Y entonces tomar decisiones entre todos de con lo que hay, para qué nos alcanza y por dónde empezar. Entonces, todo ese tipo de comunicación va a ir construyendo un imaginario completamente distinto. Venimos de un modelo económico excluyente, pero también que está basado en un modelo político autoritario. Entonces, se cuestiona mucho la dictadura del Estado, pero no se plantea que hay un autoritarismo del mercado que ha impuesto condiciones a los gobiernos y a las sociedades, que castigan a las sociedades y al gobierno. Entonces, no queremos ni dictadura del gobierno, del Estado, ni dictadura del mercado. Queremos más sociedad, una sociedad democrática que construya una economía para todos, que construya vías y puentes para que se incluya todas las culturas, para que en los medios de comunicación las lenguas indígenas sean de uso corriente y no una excepción, para que los temas de las mujeres estén también discutiéndose y escuchemos la voz de las mujeres, para que los hombres aprendamos a respetar. Pero si no se les da la voz a la gente, y eso es lo que quiere este gobierno. Entonces sí enfrentamos una realidad, pero aquí la disputa o los términos del debate es quién representa y quién está trabajando con el pueblo mexicano, con la sociedad mexicana. ¿Los medios? ¿O los medios a veces utilizando un discurso aparentemente representando a la sociedad no esconden intereses egoístas, intereses de grupos económicos? Entonces, más bien vamos a una libre deliberación y a que sea transparente para todos, que quién es el que está hablando, por qué está diciendo lo que está diciendo, qué intereses representa. Eso que nos va a ayudar mucho más para romper justo ocultamiento de la realidad, este ocultamiento de las verdaderas intenciones que se da con esas estrategias de guerra sucia. Sí, porque por ejemplo, acabas de decir hace un rato que tuvimos 30 años de neoliberalismo donde se nos impuso todo. Se nos impusieron las condiciones del FMI, se nos impusieron el congelamiento de los salarios, se nos impuso los recortes en el sector paraestatal, se nos impusieron todas las privatizaciones, todo, pum, pum, pum. Y de repente llega, es más, todavía ni llega el nuevo gobierno y empieza a hacer consultas,
hace una consulta, pero inmediatamente se vienen en cascada las descalificaciones, ¿no? Que es una consulta patito, que está mañana, que no sé qué, que no sé cuántos. Dices, caray, es que por primera vez nos están consultando algo, ¿no? Ahora, sí creo que esas consultas, para que no sean presa de las descalificaciones, deben de ser muy pulcras, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el tema del Tren Maya ya se generó una controversia porque supuestamente la consulta iba a ser después de la fecha en que inicia la construcción del Tren Maya y no sé qué, etcétera. Es decir, sí tendrían que ser muy pulcras las consultas para impedir que algo que realmente es inédito y a lo que no estamos acostumbrados, y de hecho creo que ni nos la creemos, se ensucie o lo ensucien fácilmente, ¿no? Estamos de acuerdo, pero también hay que tomar en cuenta, y es algo que los medios también tienen que tomar en cuenta, es que pues estamos frente a altas expectativas de la población quiere resultados. Ya tú ves las encuestas, le dan 6 meses al gobierno para que haya resultados, entonces también hay una presión de la sociedad de resultados rápidos. Y entonces tenemos que equilibrar, por eso lo de a veces optar entre inconvenientes, no solamente entre opciones, sino también en los tiempos. Y aquí, pues, el inconveniente es que tenemos que hacer una consulta con pocos recursos, de manera, digamos, con voluntarios, y que no tenemos el tiempo para que en una deliberación pública a través de los medios y de las redes sociales y de los propios medios de comunicación, podamos alcanzar a informar a plenitud todos los detalles de una obra o de los 10 proyectos prioritarios que ahora están en discusión. Creo que sí tienes razón, hay que hacer pulcras más pulcras las consultas en el sentido de mejores condiciones. Son pulcras hoy, la del aeropuerto, como la que viene el próximo 24 y 25 de noviembre, son pulcras porque están haciéndose con ciudadanos que sí creen en la democracia, que no nos interesa manipular ni sesgar ninguna posición, que creo que lo que se trata es construir elementos que hoy la ley no lo permite. Hoy los requisitos para llevar a cabo una consulta popular o ciudadana son inalcanzables, incluso para el gobierno. Entonces necesitamos acercar que los requisitos, que las formas sean mucho más fáciles de ejecutar. Y además tendría que haber una ley de consulta indígena, porque todos estos que están hablando de que las consultas están manchas, nunca han cuestionado que en este país no se consulta a los pueblos indígenas cuando es una obligación legal de acuerdo a la legislación internacional, y que no hay una ley de consulta indígena. ¿Y qué te parece, hablando un poco del humor involuntario de nuestros jueces y de las autoridades, que cuando se involucra una obra o un proyecto a un pueblo indígena y rechaza la obra o plantea un conflicto jurídico para hacer valer sus derechos, le tienen que hacer un peritaje cultural para ver si auténticamente es una comunidad indígena? O sea, como los españoles llegaron aquí y preguntaron si eran personas, los habitantes originarios de aquí, hoy los jueces llegan a ver si preguntarse si son indígenas. Entonces es un racismo. Ese racismo legislativo, ese racismo legal, hay que eliminarlo. Y la única manera de hacer es haciendo un catálogo de los pueblos aplicables de la ley y de la legislación internacional. ¿Por qué los medios no están planteando esto? ¿Por qué la doble moral del cuestionamiento a la consulta en realidad es solo la descalificación de un propósito de ampliar la democracia y no realmente de hacerla válida? Entonces hay que poner en perspectiva los argumentos. Y creo que en materia de esta histeria de la que se habló desde el principio, el humor es la gran vacuna. Hay que reírnos un poquito de la realidad. Los mexicanos sabemos hacerlo sin quitar la seriedad, sin anular la acción. Entonces, hay que recuperar esta manera de abordaje del país. Estamos viviendo tiempos de esperanza, estamos viviendo tiempos en que la gente quiere ser escuchada, quiere hacer valer su voz, y que la República del Meme también hay que integrarla a la dinámica política, porque ya generan opinión, porque ya generan, si tú quieres, hasta distorsión del mensaje. Entonces, el humor forma parte integrante de nuestra sociedad. ¿Cómo ponemos en perspectiva para eliminar esta histeria, a veces estas campañas de odio, estas exclusiones, y esta desinformación? Yo creo que también el humor es mucho más efectivo que el ataque directo al racismo, al fascismo, a la anulación del otro. Hay que cambiar el lenguaje, entonces creo que es importante. Que ya te volviste serio. Desde la República del Mono, señoras y señores, vamos a despedir este programa. Jesús, pues, Oye, Jesús, muchas gracias por ¿verdad? regalarnos este rato.
creo que estuvo muy interesante. Sí, Y- se quedaron cosas así. dan Sí, ganas. No, pues cuando quieran habría- me den tiempo las fake news y No, pues No, pues estaría todo padre esto- batear las fake news. Y, si no lo hacemos allá en Palacio Nacional. va, ahí con los murales, ¿no? llevamos el set para allá. sí. Estaría muy bien. Jesús, muchas gracias. ¿Verdad? Ok, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí le dices a AMLO que gracias por prestarnos Eso, a su vocero. por 10 minutos. Por 10 minutos. Gracias. Muy bien, gracias por el libro. No, gracias a ti.